Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Inefable. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Quisiera agradecerles muchísimo por la recepción que tuvo la primera temporada de Inefable. La verdad es que fue un proyecto que surgió un poco tratando de probar cosas nuevas, cosas distintas, ver qué plataforma les parecería interesante y sinceramente fue un éxito rotundo. Les agradecemos muchísimo por todo el empeño que pusieron y también porque nos pidieron fervientemente que arrancáramos con una segunda temporada de Inefable. Así que como ustedes son los que mandan y como nosotros siempre les hacemos caso en todo lo que nos piden, acá está la segunda temporada de Inefable. En este primer episodio de la segunda temporada vamos a hablar sobre algo que es realmente muy interesante. Es un tema que hace muchísimo tiempo que yo vengo trabajando y que lamentablemente, aun cuando insisto en él una y otra vez, parece no quedar del todo claro. Y es el tema del sujeto en la obra de Lacan. No quiero dar demasiados rodeos, vamos a ir directamente a la cuestión que nos convoca. Y el problema fundamental que yo encuentro en cómo muchos de los colegas, muchos de mis alumnos incluso, entienden el problema del sujeto en Lacan, es que tienden a pensar al sujeto como un individuo, es decir, a un sujeto en un sentido ontológico, alguien que es algo, en los términos de como se utiliza generalmente en el lenguaje coloquial, es decir, como cuando alguien dice un sujeto de 25 años entró a tal lugar, ¿no? Entonces se piensa sujeto en una paridad total, digamos, casi como si fuera una forma de decir también persona, ¿no? Una forma un poco más rebuscada de decir persona, digámoslo así. El problema fundamental con esto es que en la obra de Lacan sujeto no tiene absolutamente nada que ver con una persona. Entonces, si ustedes leen los desarrollos de la obra de Lacan, teniendo en mente la lógica de la persona, una y otra vez tenderán a equivocar el camino, porque Lacan da indicaciones sumamente interesantes sobre qué es el sujeto, cómo operar con el sujeto, cómo funciona el sujeto en la clínica psicoanalítica. Y si ustedes una y otra vez piensan que sujeto se refiere a una persona, andarán por el camino equivocado. Entonces, lamentablemente, como les decía, tengo que aceptar que, aunque hace un largo tiempo que vengo trabajando sobre este problema del sujeto, tratando de que los colegas en general traten de no pensar más sujeto en torno de personas, sino acercarse un poco a la propuesta de Lacan, me doy cuenta una y otra vez que he fallado el camino porque lamentablemente no tiene recepción la propuesta que les hago de cómo leer ese concepto en la obra de Lacan. Pero bueno, como la insistencia es algo que siempre nos ha caracterizado, acá estamos una vez más, vamos a hablar sobre el concepto de sujeto en la obra de Lacan y tengo 3 citas que son realmente ineludibles para pensar este problema. Al menos 3, tengo también unos desarrollos del seminario 17, pero no sé si nos dé tiempo en el episodio de hoy de abarcar todo eso, así que por lo pronto arranquemos con estas citas que les propongo y si el tema queda pendiente y a ustedes les interesa escuchar más sobre eso, pueden escribirme por Facebook, ¿no? A psicoanalista Juan Manuel Martínez, o por Instagram, también lo mismo, psicoanalista Juan Manuel Martínez, y ahí me hacen llegar sus comentarios si quieren que sigamos hablando del tema del sujeto. Bueno, entonces, sin mucha más introducción que esta, vamos directamente a la cita. La primera es como para poner un poco de contexto y que se entienda que la noción de sujeto no es cualquier noción dentro de la teoría lacaniana, digamos. Para Lacan, su propuesta de sujeto es algo fundamental para poder entender cómo piensa él el psicoanálisis. Y al respecto de eso habla en un texto que yo les recomiendo ampliamente que se llama Mi enseñanza. Es una pequeña recopilación que hizo Jacqueline Miller, seguramente lo habrán visto, en unos pequeños tomos que son de colores, verde, amarillo, azul, rojo, rosa. Uno de ellos trabaja Mi enseñanza, un par de conferencias que Lacan dio, y en la página 61 de ese texto van a encontrar la cita que les voy a compartir a continuación. Dice Lacan: el fin de mi enseñanza, pues bien, sería hacer psicoanalistas a la altura de esta función que se llama sujeto. Porque se verifica que solo a partir de este punto de vista se comprende de qué se trata en el psicoanálisis. Entonces, para que vean que no es algo menor, es decir, cuando yo insisto una y otra vez en esta lógica de sujeto, no lo hago por simple necedad, sino también porque el propio Lacan dice que, 1, el fin de su enseñanza, es decir, el objetivo fundamental de su enseñanza, es poder crear psicoanalistas, formar psicoanalistas, hacer psicoanalistas que estén a la altura de la función que se llama sujeto.
Uno. Y número dos, porque se verifica que solo a partir de este punto de vista, es decir, solo estando a la altura de la función que se llama sujeto, podemos comprender de qué se trata el psicoanálisis, ¿no? Al psicoanálisis, al menos en el sentido lacaniano. Porque por supuesto que ustedes podrían decirme, bueno, en la lógica de Freud o de Melanie Klein, o incluso de los kleinianos, o incluso de los analistas anafreudianos de los años 60 de Estados Unidos, quizás sí el psicoanálisis tiene por objetivo analizar a las personas, a los individuos, a sus ideas inconscientes, a sus padecimientos, ¿no? El psicoanálisis de Lacan no, se despega de esa lógica y por eso es importante entender que hay que estar a la altura de la función de sujeto para entender cómo opera el psicoanálisis lacaniano, porque si no podemos quedarnos con la idea equivocada de que el psicoanálisis lacaniano es una especie de humanismo, que nos preocupamos por la persona, que lo que está en el centro de nuestros desarrollos es el humano, es el ser humano. Y la verdad es que francamente no, pero para poder dar ese paso es necesaria entender cuál es la función de sujeto en la obra de Lacan. Y eso es un poco lo que vamos a ir analizando el día de hoy. Entonces, digamos, si bien sujeto se utiliza en los textos lacanianos de muchas formas distintas, porque al fin y al cabo, como siempre digo, Lacan hablaba, ¿no? Y como hablaba, cae en los problemas que todos tenemos en el sentido de que hablamos, ¿no? Y por supuesto que van a encontrar también, en ciertos momentos a la obra de Lacan, la idea de sujeto como persona, digamos, refiriéndose a un sujeto o a una persona. Pero la clave fundamental es que el concepto de sujeto lacaniano, por ejemplo, pueden pensarlo en los términos de sujeto del inconsciente, no tiene nada que ver con lo subjetivo, no tiene nada que ver con lo individual, no tiene nada que ver con la lógica de una persona como tal. Y para darles a entender esa idea, para justificar un poco lo que estoy diciendo, les voy a recomendar otra cita que acá tengo, también del mismo texto, Mi enseñanza, pero esta vez de la página 103. Esta es un poco más extensa, así que vamos a ir despacito, haremos como siempre. Yo avanzo un poco en la lectura, me interrumpo y explico, ¿sí? Entonces, dice Lacan, el sujeto del que se trata, es decir, el sujeto del que se trata en psicoanálisis, ¿se entiende? El sujeto del que se trata no tiene nada que ver con lo que se llama lo subjetivo, ¿sí? Entonces, ahí está la primera cuestión que es sumamente frecuente en el psicoanálisis de nuestra época, que es la idea de agregarle a casi todo el apellido de subjetivo, ¿no? Rectificación subjetiva, responsabilidad subjetiva, localización subjetiva, identificación subjetiva, como si lo más importante se tratara precisamente de identificar, de ubicar, de establecer el sujeto. Pero el sujeto en los términos de que ese individuo, que esa persona, que ese paciente tome cierta posición, adquiera cierta responsabilidad, se haga cargo de sus síntomas, ¿no? Un poco como lo plantea Freud en ese apartado de la interpretación de los sueños que se llama sobre la responsabilidad moral del soñante. Seguramente ustedes recordarán que Freud dice en ese momento, bueno, estamos haciendo psicoanálisis si podemos suponer una responsabilidad moral del soñante. Es decir, que el soñante, cada uno que sueña, es de alguna forma responsable por ese sueño que está soñando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay toda una herencia freudiana que a veces es muy difícil de sacarse de encima para leer casi todos los otros autores. Y quizás, no lo sé, lo digo porque lo ignoro, quizás en otros autores no es tan problemático. El problema es que en Lacan sí es sumamente problemático abordar la idea de sujeto con esta idea de la responsabilidad moral, vamos a decirlo así, la responsabilidad moral del sujeto, ¿no? Como si hubiera en el final del análisis, como si uno de los objetivos del análisis fuera precisamente que alguien establezca una cierta responsabilidad subjetiva o localización subjetiva o, bueno, como ustedes le quieran llamar, saben exactamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, lo primero que nos aclara Lacan es que el sujeto, en los términos que él lo va a utilizar en su enseñanza, no tiene absolutamente nada que ver con lo subjetivo. O sea, no refiere a mí. ¿Entienden? Porque eso significa localización subjetiva. Yo como sujeto donde estoy. Responsabilidad subjetiva. Yo como sujeto cómo respondo. Acá dice Lacan, el sujeto del que se trata no tiene nada que ver con lo que se llama lo subjetivo en sentido vago. Sigo un poco más con la cita entonces. Coma. En el sentido de lo que mezcla todo, ¿no? El sentido de lo subjetivo en sentido vago es un sentido que mezcla todo, que no se entiende nada. Coma. Ni tampoco con lo individual. Entonces, a partir de este momento debemos dejar de pensar
la idea de sujeto en tanto que individuo. O sea, es un sujeto individual que tiene características subjetivas. Eso es lo que debemos olvidar, por lo menos dentro de la propuesta de Lacan. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Ahora ustedes preguntarán, bueno, si no tiene nada que ver con eso, ¿con qué tiene que ver entonces el sujeto en Lacan? Continúo la cita para aclarar esa pregunta. El sujeto es lo que defino en sentido estricto como efecto del significante. ¿Ven? Entonces, no tiene nada que ver con individuos, con personas, con pacientes, con entidades hechas de carne y hueso, ¿no? Y de células y de piel. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver como que el sujeto es lo que opera, lo que termina siendo el resultado, el efecto del significante. Para decirlo de otras maneras, por el hecho de que hay significante, hay sujeto. ¿Sí? El sujeto es el efecto, en un sentido estricto, del significante. Continúo con la cita. Esto es un sujeto, antes de poder situarse, por ejemplo, en tal o cual de las personas que están aquí en estado individual, antes incluso de su existencia de vivientes. Es una gran aclaración la que hace Lacan, porque lo que nos está tratando de decir es, fíjense, aun cuando ese sujeto después pueda recaer, pueda operar, pueda dirigir, pueda marcar algún cuerpo, es decir, alguna persona en estado individual, o sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, digamos, antes de que alguien, el paciente que se llama Pepe, la paciente que se llama María, antes de que podamos identificar como individualidad a cualquiera de esos elementos, antes de eso ya había sujeto. Porque el sujeto es el efecto del significante. Y ustedes recuerden que en la teoría de Lacan es primero el significante y luego todo lo demás. Entonces, no está queriendo decir Lacan con esto que los cuerpos no sufran de significante. ¿Entienden? Que los cuerpos no padezcan de significante. Por supuesto que sí. Pero no pueden entender que sea primero el cuerpo y después el significante o el sujeto, sino que primero es el sujeto y luego el cuerpo que es afectado por ese sujeto. ¿Entienden? Sujeto en tanto que efecto del significante. Incluso antes de cualquier existencia de cualquier viviente, ya está operando lógicamente el significante. Y esa operación significante, para pensarlo quizás para los que están un poquito menos acostumbrados a todo esto, que recién van introduciéndose a la propuesta de Lacan, lo tienen que pensar en los términos de la estructura. Es decir, es el significante lo que determina estructuralmente qué cosas se pueden y cuáles no se pueden. Qué cosas se pueden decir, qué cosas se pueden pensar, qué cosas se pueden desear. Todo eso está planteado originalmente por el significante y su efecto, que es el sujeto. Entonces, rápidamente ya tienen que ir entendiendo que si nuestro psicoanálisis no es un humanismo y no pone el acento sobre los individuos, sobre Pepe y sobre María, claramente podemos notar que sí pone el acento sobre el sujeto. Es decir, que el psicoanálisis lacaniano apunta a tratar de establecer cuál es el sujeto en tanto que efecto del significante que opera en la vida de la gente. Por ende, entrar por el individuo, entrar por la persona, entrar por la personalidad, entrar por el paciente, sería entrar por la causa y no por el efecto. Por eso nosotros entendemos el padecimiento de la gente. Por supuesto que lo entendemos empáticamente, sabemos que sufren, sabemos que la pasan mal. De hecho, por eso nos dedicamos a esto, para tratar de ayudar. Pero una forma muy ingenua de ayudar sería que tenemos que tratar de abarcar el problema, de iniciarnos en el problema por su efecto. Mejor entremos por la causa. Es decir, ¿cuál es la causa que sufre? ¿Cuál es la causa que genera el padecimiento en ese cuerpo? O el padecimiento en ese individuo, o el padecimiento en esa persona. No el cuerpo, no el individuo y no esa persona, sino el significante que está anterior a él y el efecto que produce, que se llama sujeto. Entonces, cada vez que nosotros decimos que operamos sobre el sujeto, lo que decimos es que operamos sobre las coordenadas lógicas que establecen cómo los padecimientos se padecen, cómo los cuerpos se gozan, por decirlo así. Es para los que están un poco más avanzados, ¿no? Cómo los cuerpos se gozan. Es decir, para ponerlo en términos muy sencillos que iré trabajando cuando llegue a las citas del seminario 17, no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero si no la próxima, es que hay una operatoria de saber que determina el padecimiento de los cuerpos. Y nuestra clínica apunta a leer esa operatoria de saber, no los cuerpos como tal. Porque ya suponemos que los cuerpos padecen por efecto de esa operatoria. No padecen por efecto en sí mismo. ¿Entienden? Entonces, es decir, o por lo menos se los planteo de esta manera. Si ustedes creen
que los padecimientos del cuerpo provienen del cuerpo, mejor dedíquense a otra cosa, por ejemplo, a la medicina, ¿no? La medicina es una disciplina que opera sobre y resuelve padecimientos que provienen del cuerpo y se instalan en el cuerpo. Si ustedes creen que los padecimientos con los que nosotros trabajamos provienen del cuerpo, mejor dedíquense a la medicina, porque si no, estarían estafando gente, ¿entienden? ¿Para qué van a atender con un método de asociación libre, de palabras y de escucha, algo que ustedes calculan que proviene del cuerpo? Más bien me parece que sería un poco más genuino que se dedicaran a atender entonces a los cuerpos, como hacen los médicos, ¿no? El problema es que cuando la medicina se da cuenta de que hay ciertos padecimientos que tienen efecto en el cuerpo, pero que no provienen del cuerpo, automáticamente nos los delegan a nosotros. Automáticamente nos mandan esos pacientes a nosotros, porque dan cuenta de que hay algo no orgánico que está generando ese padecimiento. Es lo que ellos tienden a llamar como esto es algo psicológico. Tiene un origen psicológico, tienden a decir los médicos, ¿no? Más allá de ese término que no lo vamos a discutir ahora, ellos tienen muy claro que el efecto es el cuerpo, que el efecto es el padecimiento en el cuerpo, pero la causa no es el propio cuerpo. Por eso ellos no lo pueden atender, porque ellos solamente curan padecimientos que provengan del propio cuerpo. Entonces, si ustedes creen eso mismo, les recomiendo que se dediquen a la medicina. Para trabajar psicoanalíticamente, ustedes tienen que al menos suponer que hay un padecimiento en el cuerpo que puede estar reflejado en el cuerpo y explicitarse en el cuerpo, pero que no proviene de ahí, sino que proviene ¿de dónde? De la estructura del lenguaje, del significante, de los términos utilizados a lo largo de la historia transindividual del paciente, que terminan reflejándose en un síntoma en el cuerpo, en un padecimiento corporal. ¿Entienden la diferencia? Entonces, cuando nosotros decimos que operamos sobre el sujeto del inconsciente, generalmente decimos, o sujeto en tanto que efecto del significante, nos referimos precisamente a eso. Ahora bien, en esta insistencia que tenemos a tratar de que quede claro qué es el sujeto en la propuesta de Lacan y en qué se diferencia de los individuos, les propongo leer una tercera y última cita que es bastante más extensa y bastante más compleja. Proviene de una conferencia realmente muy interesante que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama El Discurso de Tokio. Pueden encontrarlo en internet gratis, traducido por el gran Ricardo Rodríguez Ponte. Y en esa conferencia van a encontrar esta cita que voy a ir leyendo y desgranando para ustedes a medida que vayamos avanzando, como hacemos siempre. Dice Lacan: pues yo he hablado recién del sueño, pero hay también todo tipo de tropiezos que se le parecen. El hecho del azar, por ejemplo, el hecho de que ustedes no encuentren vuestra llave en vuestro bolsillo cuando se trata de entrar en vuestra casa, o que al contrario, ustedes saquen vuestra llave de vuestro bolsillo para entrar en la casa de alguien, ¿no? Interesante esto es un poco lo que Freud llama actos fallidos, ¿no? Es decir, que cuando quieran entrar, a ver, recapitulo un poco. Lo que dice Lacan está hablando del sueño, ¿no? Entonces dice, bueno, claro, yo hablé un poco del sueño, pero hay otro tipo de tropiezos también. Se parece, digamos, hace referencia abiertamente a la idea de la psicopatología de la vida cotidiana. Entonces dice, bueno, hay otro tipo de tropiezos. Por ejemplo, el hecho de que ustedes cuando quieran entrar a su casa no encuentren la llave para abrir. O incluso más, que al contrario, ustedes cuando quieran entrar a la casa de alguna otra persona, por ejemplo, en vez de tocar el timbre, saquen la llave, ¿no? Saquen una llave para tratar de abrir. Sigo la cita. Freud nos muestra que tras estos actos que parecen ser actos de fatiga o de distracción, hay una declaración. Ella dirá, por ejemplo, si yendo a lo de tal persona yo saco mi llave, eso querrá decir yo estoy en mi casa, ¿no? Es una de las propuestas de Freud cuando analiza el tema de la psicopatología de la vida cotidiana y los actos fallidos, diciendo, bueno, quizás si ustedes van a la casa de alguien y sacan su propia llave, un poco lo que está queriendo decir, esa es la idea del querer decir, que es tan interesante en la propuesta de Freud y es tan interesante y tan bien retomada en la propuesta de Lacan, la idea del querer decir, es decir, de este tipo de cuestiones como una declaración, como una forma de decir, ¿no? Que metafóricamente significa otras cosas, igual que cualquier otra forma de decir. Es muy interesante leerlo en ese nivel. ¿Qué va a querer decir eso? Bueno, si yo saco mi llave, quizás quiere decir que yo estoy en mi casa, de alguna manera, ¿no? Sigo. Y eso no puede comprenderse más que si quiere decir esto. Pero lo importante es lo que sigue, ¿no? Todo este ejemplo como para introducir un poco al problema. Lo importante es esto que sigue. Sigo. El estoy en mi casa no es cualquier estoy en mi casa.
hay más de una manera de estar en su casa en alguna parte y que lleva justamente la marca de algo que da la verdadera posición de algo que podemos llamar el pensamiento, ¿no? Entonces dice Lacan, bueno, lo realmente interesante es que hay más de una forma de estar en casa de alguna manera. ¿Entienden? Ahí está apuntando al sujeto. Hay más de una forma de pensar estar en casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar nosotros de toda esta cuestión? La marca. Hay una marca de algo que nos va a dar la verdadera posición de lo que nosotros llamamos el pensamiento. Es decir, ¿qué es lo que se quiso pensar? ¿Por qué se pensó esto que se pensó? ¿Cuál es la marca que habilita eso que nosotros podemos llamar pensamiento? Y entonces dice Lacan, por el momento, digamos X. Entonces, hay una X que habilita, que posibilita, que establece la marca de la posición del pensamiento. ¿Entienden? O sea, es decir, hay una X que propicia que a ciertas cosas se puedan pensar. Por ejemplo, que este pensamiento sea estoy en mi casa. Entonces, a eso que propicia el pensamiento, que establece la marca, que condiciona el pensamiento y que lo habilita, Lacan dice pongámosle una X. X en el sentido matemático de la incógnita, ¿no? Digamos, ¿qué será esto? Voy a plantearlo de una forma un poquito más sencilla, a ver si con esto logro traspasarles un poco la idea. ¿Qué será eso que implica que esta sea tu casa? ¿Entienden? O sea, si la idea final, si el pensamiento final es esta es mi casa, llegué a mi casa, entonces la pregunta es ¿por qué produce ese pensamiento? ¿Qué será aquello que te habilitó a pensar que esta es tu casa? ¿Por qué será que piensas que esto es tu casa? Esa es un poco la idea. Ese por qué será, qué habilita, qué pensamiento, qué marca, eso lo vamos a llamar X, porque es una incógnita para nosotros. La incógnita de por qué razón habrás pensado tal y tal idea. Por ejemplo, en este caso, habrás pensado que esta es tu casa. Ok, bien. Una vez que tenemos eso en cuenta, sabemos que esa X es la que determina el pensamiento. Y esa X es una incógnita. Ustedes saben que en matemáticas, cuando ustedes tratan de resolver un problema matemático, lo que buscan descubrir es el valor de X. Es decir, ¿qué significa concretamente la X? Ahora bien, pasemos entonces al elemento final de la cita. Dice Lacan, a esta X, yo he tenido la audacia de llamarla el sujeto. Entonces, el sujeto en la teoría de Lacan tiene que ver precisamente con esta X que veíamos. Es decir, cuál es esa incógnita que está por detrás de la aparición del pensamiento, que posibilita la aparición de ciertos pensamientos y no de otros. Entonces, el sujeto implica eso. El sujeto van a ser las determinaciones lógicas que propician la aparición o no de un cierto pensamiento. Entonces, piensen, por ejemplo, en un paciente con una neurosis obsesiva, ¿no? Que viene al consultorio y tiene ciertas ideas recurrentes sobre ciertas cosas y un poco estos pensamientos que tiene le asaltan, le sorprenden. Entonces imagínense que él les planteara algo así como, bueno, yo no sé por qué pienso esto, ¿por qué pienso eso? ¿No? En el caso de la neurosis obsesiva es más evidente porque claramente la sintomatología opera sobre el pensamiento. En quizás otros padecimientos como la histeria es un poco más difícil porque la histérica tiende a pensar, tiende a sentir que lo siente en el cuerpo, tiende a rebotarle en el cuerpo y a identificarlo claramente como algo que le aparece en el cuerpo, ¿no? Pero eso no significa que esa aparición sintomática, aun cuando tenga un referente claramente corporal, no funcione en torno a una idea de pensamientos, es decir, en torno a las determinaciones lógicas que el sujeto produce. Pero bueno, volvemos a la neurosis obsesiva. En este caso podríamos pensar también que hay ciertas posiciones significantes que habilitan la aparición de esos significantes, de esas ideas y esos pensamientos. O como decía al inicio de esta cita que analizábamos, la pregunta de, bueno, ¿y por qué será que pienso esto? Hay una X que determina qué quiere decir esa cuestión. ¿Entienden? Entonces, si la pregunta es por cuál es la declaración por detrás del síntoma, ustedes rápidamente tienen que pensar que esa declaración está armada en términos significantes, ¿no? Hay algo, para decirlo de otra manera, hay algo que se dice en ese síntoma. Y eso que se dice es aquello por lo que nosotros podemos preguntarnos en los términos de una duda clínica dentro del consultorio. Es decir, ¿qué está queriendo decir este síntoma? ¿Qué es lo que eso nos quiere decir? Para poder pensar que eso es lo que quiere decir, entonces lo que nos estamos preguntando es por el sujeto.
Es decir, qué combinatoria y operaciones significantes, que en otro momento de la obra de Lacan podríamos llamar saber, ¿no? ¿Qué saber está detrás del síntoma? ¿Qué articulación entre términos significantes implica este sujeto que determina los síntomas? Entonces, fíjense cómo acá ya es muy evidente que en realidad nosotros no nos enfocamos en la persona. Si bien tenemos en cuenta su padecimiento, las cosas que le pasan, las cosas que piensa, las cosas que siente, en realidad siempre nuestra mirada está puesta en un punto más atrás, o para decirlo de otra forma, en un punto más arriba, en una característica elevada, de una forma de pensar la problemática estructural que da inicio y que propicia y que genera la sintomatología, aun cuando esta sintomatología claramente se puede establecer, se puede observar en los términos de una dinámica individual, por ejemplo, en este cuerpo, en esta persona y no en esta otra. Pero para poder entender la causa de ese síntoma, de ese padecimiento, nunca volvemos a la misma persona. ¿Entienden? Porque calculamos que una u otra forma es una operatoria significante la que ha producido que esto se determine de esta manera. Entonces, cada vez que decimos que es importante entender la lógica del sujeto en la obra de Lacan para poder entender cuál es su propuesta, apuntamos precisamente a esta idea, que si ustedes no entienden qué significa sujeto en la obra de Lacan, pueden seguir pensando que toda la clínica se trata de las personas. Se trata de lo que piensan, se trata de lo que dicen, se trata de por qué piensan lo que piensan, se trata de por qué articulan de cierta forma y no de otra, por qué actúan así y por qué no asá, por qué insisten en el síntoma y por qué no lo dejan. Y en ese sentido tan fenomenológico, uno puede caer en complicaciones serias, ¿no? Como la de pensar, por ejemplo, que a esta persona claramente esto le gusta. Digamos, este padecimiento del cual se queja de alguna forma le gusta porque insiste en él. Entonces tendemos a pensar la insistencia en una lógica como de masoquismo. O incluso, como pensó Freud en algún momento, podemos pensar la insistencia como en una lógica de la pulsión de muerte, algo que me quiere llevar a mi propia destrucción, ¿no? Acá la insistencia es muy sencilla, tiene que ver con la lógica de la insistencia del significante, como eso quiere decir una y otra vez lo que trata de decir. Y en ese quiere decir hay una declaración en la operación. Esa declaración es el sujeto. Nosotros tenemos que entender cuál es el sujeto que está detrás de la problemática inconsciente que aparece una y otra vez en nuestro consultorio. Bueno, espero haber sido claro. Les doy la bienvenida entonces oficialmente al inicio de la segunda temporada de Inefable. Ya saben, pueden contactarme a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram o a través de mi mail. Y si les interesa algún tema que trabajemos acá, me lo pueden hacer llegar. Yo por ahora los dejo y nos vemos muy pronto en otro episodio de Inefable.